Hebreos 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando desde Moisés, ¿verdad? Moisés citó a Abraham, a Adán, que fue profeta, citó a profetas como al mismo Abraham, que son patriarcas, pero fueron también profetas. David es conocido como un salmista y un rey, pero es profeta. De hecho, el profeta más citado por Jesús se llama David, el profeta que él más cita con mayor regularidad. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, escúcheme bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pero yo quiero hacer hincapié en una frase: el cual, siendo el resplandor de su gloria, el brillo, lo mejor de su gloria, la expresión de su gloria. ¿Cuál es la gloria, por ejemplo, de un diamante? El brillo, la dureza, la limpieza, ¿verdad? Es una configuración cristalina supremamente fina. ¿Cuál es la gloria de una mandarina? Su fragancia, su sabor, su cantidad de jugo, ¿verdad? Su jugosidad. Eso es la gloria. ¿Cuál es la gloria de cada cosa? Es lo mejor que tiene, ¿verdad? Así que cuando decimos que Jesús es la gloria del Padre, estamos hablando que Él es la expresión de lo más importante del corazón del Padre. Él es la manifestación gloriosa de Dios. Y Jesucristo, vamos a saber quién es Él, ¿no? Por eso decimos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estoy hablando esto dentro de un contexto temático, y es recibiendo el corazón misionero de Jesús. Muy bien. ¿Quién es aquel verbo? Vamos a ir a mirar Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Tenga la bondad. Vamos a descifrar un poquito quién es ese verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo. Era el verbo, despacio. Es un verbo irregular. El verbo era es el verbo ser o estar. Así que está diciendo: en el principio era, existía, estaba el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios y está acompañado de Dios, porque Dios no es soledad, Dios es compañía. Dios es una familia. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, y no lo creó solo, lo creó varón y hembra, para que vivamos en compañerismo, porque Dios es compañerismo, no soledad. ¿Aló? Son conceptos muy importantes. Dios creó al hombre plural, varón y hembra, porque Él es plural. ¿Sí? Eso es muy bonito. Dice luego: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es fantástico. El verbo, hablamos del creador. Usted puede encontrarse con una pulguita. Qué diseño tan perfecto, ¿verdad? Dicen que es fastidiosa la pulga, pero tiene un sistema de comprensión en las patas que cuando salta proyecta su peso 600 veces su tamaño. Si usted pudiera proyectar su peso 600 veces, saltaría por encima del edificio que está al lado en un solo brinco, sin problema. La pulga fue hecha de esa forma. Cada diseño es hecho así, y Jesús lo hizo. Colocó misterios como las abejas. Las abejas son las que más saben aprovechar el espacio. Es perfecta su geometría. ¿Sí? Producen un alimento con su garganta y con la miel, que usted lo puede guardar 100 años y no se descompone. Tiene más de 25 sustancias que la componen la miel. Es un alimento perfecto. Es antibiótico, nutriente, es una cosa fantástica. Muy bien. Entonces vamos a mirar quién es el verbo. Estamos mirando quién es el verbo de Dios, ¿no? Luego dice en el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho. Las riquezas del subsuelo, en Colombia dice que tenemos más de 3, ¿cuántos son? No recuerdo, de variedades de plantas. Es una locura de verdad. Hoy vi por ahí una propaganda donde hablaban de la variedad de plantas que hay en Colombia. Es asombrosa la variedad que hay en Colombia. Todo lo hizo Jesús. Todo lo hizo Cristo. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel verbo se hizo carne. ¿Qué está diciéndonos? Que Jesucristo era Dios todopoderoso, juntamente con el Padre, soberano del día, de la noche, de los astros. En Hebreos leímos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es asombroso. Ustedes conocen leyes como la termodinámica, ¿verdad? Saben que un producto que está combustionando pues se va a acabar. El sol es una masa que está combustionándose hace no sabemos hace cuántos siglos. Los científicos dan cifras aproximadas, pero no son más que cifras aproximadas. Y el sol sigue quemando y quemando y quemando, y en vez de agotarse parece que estuviera aumentando de tamaño. Eso es contrario a la termodinámica. ¿Quién hace que el sol conserve su luz, su brillo, su calor, su energía? Jesucristo, con la palabra de su poder. Jesucristo. Jesucristo. El Padre no tiene que intervenir, el Espíritu Santo no tiene que intervenir, eso lo hace el Verbo con la palabra de su poder. Ese es Jesucristo. Él es Jesús, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 1. Ese es el Verbo. Pero aquel Verbo tan grande y tan poderoso que crea el universo, que lo sustenta, el Verbo se hizo carne y vino a vivir en el vientre de una mujer durante 9 meses. Y luego se hizo dependiente del cuidado de sus propias criaturas para que le dieran alimento. Y tal vez, no sé si lo dejaron alguna vez, que se le formara pañalitis por el descuido, como a algunas madres les ocurre. ¿Sí? Pero Jesús vino a depender completamente, siendo el dueño de todo. Es impresionante. Es muy impresionante la forma como Él viene y habitó en medio nuestro y vimos su gloria. Y la gloria que Él mostró, curiosamente, no fueron sus milagros, aunque representan parte de su gloria. Dice que la gloria fue la combinación de la gracia y de la verdad. La gracia es esa inclinación, ese acercamiento a la condición humana. Pero a la vez trayendo la verdad. ¿Cómo nos pudo cantar la verdad? Reclamarnos arrepentimiento, reclamarnos conversión, sin venir a enrostrarnos nuestra podredumbre, sin venir a enrostrarnos nuestro pecado, porque la gracia, esa conjugación es la gloria del Padre, amén, manifestada a través de Jesucristo. Dios es Dios de verdad, escúcheme bien. Indefectiblemente jamás tendrá por inocente al culpable, jamás. Él no va a cambiar sus leyes, sus palabras son inmutables. Sus leyes son santas, más preciosas que la plata refinada en fuego. Es absolutamente imposible que Él pase por alto un pecado nuestro. Sin embargo, ese Dios es Dios de gracia. Y por ese motivo nos envió a Jesucristo a que muriera por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin importar hasta dónde se haya de pronto ensuciado en el pecado, el ser humano tiene un corazón redentor que lo espera, el corazón del Padre, y Jesucristo lo hizo manifiesto. Vamos a hablar un segundo tópico, que es llamados a tener el corazón de Cristo. Busque por favor en la carta a los Filipenses capítulo 2 y lea conmigo a partir del versículo 5. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. No dice si les parece, si les gusta, no. Si les parece bien escoger, no. Muchos versículos en la Biblia le dan a uno una opción. Vosotros pues miraréis a quién servís, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos al Padre. Allí a Jehová. Ese es un versículo opcional, pero aquí no es ninguna opcional. Dice: haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién obligó a Jesucristo a ser obediente? Fue su propia humillación, voluntaria. Muy bien. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. En primer lugar hay una orden. David, haya pues en ti el sentir que hubo también en Jesucristo. Wilson, no eres la excepción. Ana Milena, no pienses que por ser mujer estás exenta. Nadie está exento. Haya pues en vosotros ese sentir. En la Biblia del Rey Jaime, King James, dice la mente. En algunos otros dice la actitud, la motivación, el corazón que hubo también en Cristo Jesús. Y luego explica, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hubo un autor, no recuerdo cómo se llama en estos momentos, que escribió, ya me acordé, es George Verwer. Escribió un libro que se llama Sal de tu comodidad y salva al mundo. Es un libro pequeño, vale la pena leerlo. Ese título encarna lo que hizo Jesús. Jesús decidió salir de su comodidad para salvar al mundo. ¿Usted se imagina con qué ojos miran a Jesucristo en los cielos? ¿Cómo lo miran los querubines, los arcángeles, los serafines? Hay un texto que dice que ellos con dos alas se cubren sus ojos, su rostro, ¿sí? Para no ver su gloria, siendo criaturas que nunca han pecado. Y están volando y declarando, santo, 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 santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos viven para adorarlo, viven para exaltarlo. Cuando Jesucristo se hizo hombre y nació allá en Belén de Judea, los ángeles hicieron manifiestos a unos pastores. ¿Y qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas. Están tan asombrados que les están dando exaltación a Dios. Porque Dios se ha hecho hombre para venir a buscarnos. Entonces, cuando estamos hablando del corazón misionero, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido educados para ocupar cada día un cargo de mayor dignidad. Tenemos que estudiar para no quedarnos como los ciudadanos rasos ignorantes. Pero llegamos a un bachiller y no es suficiente, tenemos que ir a la universidad, ir a una especialización, en parte porque es una demanda para poder competir en el mundo laboral, pero en parte porque los seres humanos somos conspicuos. Conspicuidad es el impulso de las cabras para estar en los montes altos. La conspicuidad habla del orgullo, del deseo humano de ocupar cargos rimbombantes, donde tengamos dominio sobre los demás. Jesucristo tiene el pináculo de los títulos. Rey de reyes, Señor de señores, absoluto Dios, absoluto juez sobre todas las cosas. Pero Él decide incomodarse. No le importó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vino a la tierra y en la tierra fue calificado de demonio. En la tierra fue culpado como un criminal. Y fue llevado a la cruz como un delincuente. Imagínense el cambio, ¿no? ¿Qué distancia hay tan infinita? Así como están lejos el oriente del occidente, es su gloria a la condición de condenado a la cruz. La cruz es la manera más miserable de castigar a una persona por el ejército romano. Era lo más humillante, desnudo. Su única ropa que tenía encima de él era la sangre que salpicaba
los pedazos de carne que le quedaron, que le quedaban destapadas sus costillas y la corona de espinas. De resto estaba desnudo, avergonzado. Un hombre como Jesús no se dejaba ver más arriba de los tobillos. Sus pantorrillas eran sagradas. Era parte de su masculinidad seria, de su pulcritud. Ahora está desnudo para cargar tus vergüenzas y las mías. Entonces, lo primero que Cristo quiere que tengamos es un corazón dispuesto a incomodarnos. Que renunciemos a buscar el aplauso, la vanagloria de la vida y estemos dispuestos a hacernos despreciables, humanamente hablando. Que según los estándares del mundo nos miran como despreciables, como poca cosa, pero que según los estándares divinos es porque hemos decidido amar a los demás por encima del amor a nuestra comodidad. Es lo primero. Si no tenemos esto, no podremos ser los siervos de Jesucristo que Él quiere buscar. Pero lo primero es recibir en nuestro espíritu el corazón misionero, la mente misionera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente. Jesucristo sí es el siervo de Dios. Él dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Pero luego dijo, tengo poder para colocar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea, fue un hecho que Dios se lo ordenó y Él mismo lo aceptó voluntariamente. Usted y yo tenemos ese mandamiento de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? En Juan capítulo 17, si no estoy mal, es el versículo 30. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo. O sea, es un mandamiento de Jesucristo. Pero no vamos a ir solamente por el mandamiento de Jesucristo. Necesitamos voluntariamente despojarnos de la posibilidad de ser muy triunfantes en la tierra. Despojarnos de la posibilidad de ser muy exitosos, de ocupar lugares muy exitosos y voluntariamente crucificar esa gloria para venir a buscar a los perdidos. Jesucristo no necesitaba de los perdidos. Él es Dios. Él tiene suficientes ángeles que le adoren. Él no necesitaba de nosotros. ¿Qué le podemos dar a Él? Aparte de problemas, de dolores de cabeza. Pero Él nos ama y Él nos hizo únicos y nos configuró únicos. Usted y yo, cada uno tenemos un ritmo al caminar, un tumbao, que es único suyo, nadie lo tiene. Puede algunos reírse de su manera de caminar, pero su ritmo es único. Usted y yo tenemos un timbre de voz que nadie puede reemplazar. Escuchen bien mi voz, porque no la escucharán en ningún lugar del universo, sino únicamente de mi garganta. Porque Él la hizo, es única y es exclusiva. Una piedra preciosa es costosa por lo escasa, porque pocas veces se encuentra. La persona humana debía ser lo más valioso porque cada persona no se encuentra en ningún otro lugar. Dios nos hizo de esa grandeza. Irrepetibles. Somos únicos. Podrán nacer millones de seres humanos. Cada día nacen más de 250,000 seres humanos. Y cada día mueren más de 180,000 seres humanos. Cada día. Cada día. Cada día. Es una cantidad muy asombrosa de seres humanos que nacen y mueren en el mundo. Pero Él dice que Él se despojó a sí mismo. Yo te pregunto, ¿tú estás anheloso de despojarte a ti mismo? ¿Te gusta que te aplaudan, que te elogien, que te feliciten? ¿O te gusta que te critiquen, que te desvirtúen, que te humillan, que te reduzcan? Jesucristo elogió que lo desvirtúen, que lo humillen, que lo subvaloren, que lo reduzcan, que lo ignoren, que lo eclipsen, que lo envilezcan, para que de esa forma pudiera ganar a los demás. Algunos no quieren abrir su casa para una célula porque de pronto me ensucian los muebles, de pronto me pellizcan las plantas, de pronto me rompen una porcelana, van a alterar mi día de descanso.
Es que yo trabajo muy duro en semana, yo quiero descansar el domingo por la tarde. Yo llego muy cansada del trabajo, muy cansado a las 5 de la tarde, yo no me quiero fatigar por nadie. Pero es completamente contrario a la mente de Cristo. Si la iglesia de hoy no recibe el corazón de Cristo, no va a poder convertirse en la iglesia que Cristo quiere utilizar. No va a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la mente neoliberal, la mente capitalista. Estudiar mucho, no para ser útiles, sino para conseguir dinero. Y conseguir mucho dinero, no para ser útiles, no para ser respuesta a un mundo en crisis, sino para vivir hedonistamente, dándole placer a la carne. ¿Sí? Hay gente que gasta cómodamente en belleza personal al mes 1 millón de pesos. Cómodamente. Masajes capilares, uñas así, uñas asá, el bronceador, la cirugía, más de 1 millón de pesos. Yo amo que una persona sea prudente en su manera, en su presentación, aseado y limpio, bien presentados, pero toda virtud llevada al extremo se convierte en defecto. Y el hedonismo se convierte en un gran pecado. Y las personas que están pensando en cuidar un perro más que un ser humano, me parece terrible. Me parece terrible como para llorar saber que en Chile una mujer puede abortar a un niño de 9 meses. Pero cometen un delito terrible si cortan un árbol. La vida de un niño vale nada frente a un árbol, vale nada frente a un gato o frente a un perro, porque se defiende la vida de los perros y de los gatos con prisión, con cárcel. No se le puede ni siquiera amarrar un poquito presionado o que esté un poquito flaco porque es un delito, pero se puede matar a los hijos. Es un mundo que está completamente perdido. El diablo ha levantado su imperio, su ideología, y usted como creyente necesita recuperar. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo semejante a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su gloria, de su comodidad. Yo entendí esto, yo era un pequeño empresario, no ganaba mucho dinero, pero cómodamente me ganaba unos 10 salarios mínimos cuando yo tenía 21 años. Cómodamente. Mi salario podía equivaler a casi, mi diezmo podía ser casi 2 salarios mínimos, eran mis diezmos mensuales. Cuando Cristo me llamó, tenía la oportunidad de conseguir dinero. Era un muchacho, pero sabía trabajar. Pero Cristo me llamó y después tuve que usar, y aún muchas veces me pongo ropa usada que me regalan y me la pongo con alegría porque esa es la provisión que Dios me da. Y no me ha faltado para que mis hijos estudien, ni me ha faltado para tener a mi esposa y cuidarla. Aquí está uno de mis hijos. El Señor ha sido mi cuidador y he podido bendecir a multitudes porque un día entendí esto. Y lo digo no para ufanarme, sino porque la Biblia dice que ustedes, la iglesia, deben mirar el ejemplo de sus pastores. Deben considerar cuál ha sido el resultado de su fe. Deben mirar en sus pastores eso. Y yo procuro con limpia conciencia ser un referente. Ser un referente. Entonces vuelvo y tomo el texto, vamos a mirarlo porque tenemos que seguirlo estudiando. Haya pues en vosotros este sentido. Bueno, dice, no, estamos mirando en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo hombre. Vino a vivir hambre, sueño, cansancio, la comezón que produce cuando uno no se puede bañar. Eso es fastidioso, ¿verdad? La comezón que produce cuando un bicho lo pica a uno. Todo esto lo vino a sufrir Jesús. Vino a vivir con las incomodidades, el mal aliento, todo el olor de las transpiraciones humanas. Él que es Dios eterno de gloria, se hizo hombre con todas las ¿cómo llamaríamos? Las fragilidades humanas. Con todas las fragilidades humanas, siendo Dios. Hace un tiempo, en un grupo familiar, aquí no están los protagonistas del grupo, yo le pregunté cómo lo compararíamos. Y dijo una mujer profesional, especialista, dijo, eso sería como uno de nosotros irnos a vivir debajo de los puentes de la plaza minorista para alcanzar a los chicos indigentes de ese lugar. Yo digo, esa comparación se le queda escasa. Yo no imagino los cielos y la gloria de Cristo con venir, mire, los primeros 9 meses donde los vio Jesús, en medio de una bolsita llamada vejiga,
y otro llamado Colón. Vino a vivir en medio de las heces de un ser humano. Ahí vivió Jesús, fue su casa, como es la casa de todos nosotros los primeros 9 meses. Algunos se creen que son mucha gran cosa y se les olvida de dónde vivieron sus primeros 9 meses. Para que nos acordemos quiénes somos. De quién piensa a dónde va a ir cuando muera. En qué se convierte en sus cirugías y todo su cuerpo bonito, bien alimentado, con dietas estrambóticas. Yo le digo, ahí terminamos todos como vanidad. Y es menester que alguien algún día, como en este tiempo de despertar, nos mire a los ojos y nos diga con franqueza: necesitas renunciar al orgullo, sacrificar tu comodidad y estar dispuesto a incomodarte, a vivir humillación, a vivir dificultades para alcanzar a otros. Porque es el corazón de Cristo. Muy bien. Sigo leyendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Tenemos que tomar la decisión de humillarnos y hacernos obedientes si es menester hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Cuál es el conflicto con el ser humano? Ya lo mencioné. ¿Cómo se llama la conducta que nos hace parecidos a las cabras? Conspicuidad, orgullo, vanagloria, deseos de figurar, deseos de grandeza, de aparecer en las revistas, de aparecer en la televisión, deseo de fama, de poder, de prestigio, de que nos afamen. Cuando nosotros lo que necesitamos es humildad y poder de Dios para manifestar a Jesucristo en nuestra conducta, para manifestar a Jesús en nuestras palabras, en nuestras acciones y tener el celo creditable para desafiar a otro pecador a que se arrepienta. Eso es muy importante. Si no tenemos esa credibilidad, si no somos realmente auténticos, nuestras palabras se convierten solamente en palabras. Porque las personas saben cuando nuestro mensaje es concordante con nuestra conducta y cuando nuestro mensaje no coincide con nuestra conducta. Del dicho al hecho hay mucho trecho y Dios nos quiere llevar del dicho al hecho. Muy bien. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios también quiere exaltarte. En la tierra te quiere exaltar y te quiere exaltar en los cielos. Dios te quiere exaltar. Yo he descubierto eso. Yo he estado en lugares que no imaginé estar. Me han invitado personalidades que no imaginé que invitaran. He sido consejero de ministros, de hijos de ministros, de embajadores. He sido consejero también de indigentes, de muchas personas. Dios me ha exaltado por su gracia, por su misericordia. Dios exaltó a Cristo y yo no me imagino cómo va a ser la exaltación de su iglesia el día que Jesús la recoja y la nombre que son su novia y los hijos de Dios para siempre, su herencia eterna. Es una gloria inimaginable, pero es lo que Él tiene preparada para nosotros. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces vamos a revisar los pasos. ¿Cuál es número 1? Estar dispuestos a incomodarnos, ¿verdad? A incomodarnos. ¿A quién de ustedes le gusta crecer y crecer y crecer y crecer? Amén. Mayor gloria, ¿verdad? ¿Y a quién les gustaría a ustedes descender y descender y descender y descender? ¿Esa es la invitación de Cristo? Descender, 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 humillarse. Respetuosamente, no habrá un gran ministerio si usted no tiene ese sentir. Si usted no tiene sentir, no va a poder desarrollar un gran ministerio. Porque usted estará buscando cuidarse a sí mismo, buscando cada día comprar mejores cosas. Pero el que quiere servir va a estar gastando su dinero en ayudar mayor número de personas, buscando hacer mejor la obra, buscando siempre favorecer el reino. Va a estar pensando en otras cosas, aunque gane mucho, siempre tendrá una meta de cómo gastar su dinero alcanzando a los perdidos. Es la mente que debemos tener en Cristo Jesús. Ahora tengo noticias fantásticas. La palabra dice que aquel
que siga a Jesús, el Padre lo exaltará. Todo aquel que elija amar a Jesús de esta forma, el Padre lo va a exaltar. Eso dice la palabra en el Evangelio según San Juan. El Padre lo va a exaltar. Yo le puedo decir que cuando el Padre elija exaltarnos, cuando el Padre elija bendecirnos, no habrá poder demoníaco ni humano que impida tu gloria y tu exaltación. La ciudad de Medellín está en un momento donde ha escuchado religiosos de muchos contextos. Y la ciudad de Medellín necesita verdaderos discípulos de Jesús. Verdaderos creyentes, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, con una conducta realmente desafiante, no de manera ofensiva, sino que su conducta sea un verdadero ejemplo, que sea un reto de consagración, de entrega. Amén. Voy a pedirle el favor a un buen tañedor que haga sonar ese instrumento con gloria. Y vamos a orar al Señor. ¿Quién de ustedes quisiera pedirle a Jesús en esta noche: Señor, doblégame, quebrántame, hazme de nuevo, pero dame un corazón como el de Jesús, que verdaderamente yo pueda renunciar a la vanagloria de este mundo para alcanzar a los necesitados, al huérfano, al pobre, al necesitado, al pecador, no importa el contexto en que se encuentre, porque hay personas muy, muy tristes en países muy, muy ricos. ¿Usted sabía que Japón tiene uno de los índices más altos de suicidio, de alcoholismo? Y que es uno de los países con mejores ingresos per cápita y con unos niveles de tecnología fantásticos. La gran Suiza, con toda su magia económica, es el país donde aún los desempleados viven como riquísimos. La prima por desempleo, no recuerdo cuántos euros es, pero es mucho, mucho dinero. Sin embargo, es un lugar con un nivel de suicidios impresionante, de alcoholismo, de gente deprimida impresionante. ¿Por qué? Porque falta Jesús. Allí tú haces falta. Allí tú, lleno de Cristo, lleno del amor de Cristo, serías como un manantial para ellos. Serías como un ángel de Dios para ellos. En el campo y en la ciudad, en Medellín y en todo el mundo, hacen falta creyentes auténticos de verdad. Yo he orado con ansias en mi espíritu que Dios levante en esta casa apóstoles. Esta mañana estaba muy temprano, ayer también. Me despierto en las noches para pedirle que Dios levante apóstoles. Apóstoles auténticos, profetas, evangelistas, pastores y maestros que tengan un corazón como el de Jesús. La principal razón para construir allá un auditorio, y a ratos digo, ¿será que sí fue correcto construir un auditorio? Está costando tanto dinero y falta tanto por hacer. Quiero un lugar con una acústica perfecta, que usted pueda gritar, que podamos hacer vigilias, ayunos, sin molestar a los vecinos, donde podamos derramar el corazón ante Dios las 24 horas del día, hasta que el Señor Jesucristo nos responda y tengamos un avivamiento en la ciudad. Hasta que Jesús nos responda y podamos tener, como ocurrió en Seúl, Corea del Sur, había culto a las 24 horas del día, por grupos. Más de 7 millones de personas se congregaban en una iglesia relativamente, bueno, muy grande, sí, pero para 7 millones de personas muy pequeña. Así que los cultos eran las 24 del día. Una gente tenía culto de 1 de la mañana a 3 de la mañana, tomaban tiempo para hacer aseo, otros entraban a las 4:30 hasta las 6:30, otros entraban a las 7, así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Por qué no podemos ver eso en nuestra ciudad? Si tenemos al mismo Cristo. Cuando Moody predicaba, había grupos que les tocaba esperar 3 meses para entrar al culto, porque la iglesia tenía cupo limitado y tocaba inscribirse para ir a una prédica de él 3 meses. Era tanta la gloria que la gente hacía una fila de 3 meses para escuchar un sermón de él.
Cristo no puede levantar hombres hoy día como ellos. Sí los puede levantar. Lo único que se requiere es que nos dispongamos para aceptar el corazón misionero de Cristo. Lea historias. Va a llorar conmigo. Hay un libro que se llama Los Generales de la Fe, el tomo 1. Se lo recomiendo. Una María Wood. Qué gloria impresionante de esa mujer. No quiso aceptar el ministerio cuando era muchachita, hasta que Dios la puso en disciplina. Y cuando todos sus hijos murieron, comprendió que era una disciplina. Dios dijo: Señor, perdóname, voy a ir a hacer tu obra. Y Dios la levantó con tanta gloria, con tanta gloria, con tanta gloria, que donde ella iba las ciudades se paralizaban, porque la gloria de Jesús estaba con ella. ¿Sí? Voy a pedirles que estemos de pies. Yo deseo con todo mi corazón que en su corazón y en mi corazón haya un anhelo incansable de ver a Jesús glorificado en nuestro tiempo, de ver a Cristo engrandecido en las ciudades, que Cristo sea predicado en las calles, en el metro, en los teatros, en los medios de comunicación, que Jesús sea anunciado y que su gloria sea derramada. Hubo un hombre llamado John G. Lake, lo llamaban el médico de Dios, y cuando él predicó en Chicago, dice la historia, durante 3 años largos se cerraron todos los hospitales y las clínicas, porque no quedó un enfermo en Chicago que no fuera sanado por el poder de Dios a través de este hombre. Históricamente, yo investigué, se conoció que esa época de Chicago fue conocido como la ciudad con el mejor promedio de salud del mundo. Un hombre que aprendió a buscar a Jesús profundamente. Y puede sonar fantasía. Uy, está exagerando el pastor. Es posible que los libros que yo he consultado exageren, pero son las historias que he leído. Lo invito para que oremos al Señor.